Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está activo en este live. Gracias a Dios por estar siempre aquí compartiendo conmigo y sobre todo, pues, en este hilo espiritual oyendo la buena palabra de Dios. Miren, hoy hay un estudio pero extraordinario que estoy seguro que a muchos no les va a gustar porque como ellos tienen un pensamiento y no se dan la oportunidad de ver las cosas del otro ángulo, entonces caen en el error de lo que quieren para sí mismos y quieren lo peor para los demás. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un dedo señalador y el otro que nos señala. ¿Ves? Muy importante saber eso. ¿Para qué? Para que cumplamos lo que está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, versículo 1, que no debemos condenar a los hermanos, porque por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Entonces, que sea la palabra de Dios la que juzgue a cada uno. A mí me juzga esta palabra. Por eso tenemos que estar pendientes de conocer verdaderamente a Dios. Muchos creen conocer a Dios. Por ejemplo, yo conocí a un joven que se presignaba y salía a robar. ¿Usted cree que esa persona conocía a Dios? No. Esa persona creía en Dios, pero no le creía a Dios. Entonces hay una diferencia muy grande entre el creer en Dios y el creerle a Dios. Y ahí es donde hay muchos pelones. Por ejemplo, en muchas congregaciones dicen que te vas a ir a un infierno y que allá vas a pagar todo en la pila y le ponen hasta nombre y números a las pilas. Bueno, yo he entendido por las Sagradas Escrituras, y hoy te lo voy a comprobar, que uno no tiene que salir de este cuerpo para pagar, sino que aún en este cuerpo terminamos pagando todo lo que hacemos en esta vida o en la venidera. Porque lo más tremendo de todo esto es que Dios tiene el poder para hacernos un cuerpo nuevo y agarrar a este espíritu que se quedó dormido, que no estuvo pendiente de las cosas de Dios, sino que se envaneció por las cosas que veía, y entonces agarra a Dios y le da pao metiéndolo en otro cuerpo. ¿Y qué pasa con ese espíritu? Tiene que venir a pagar conforme a lo que ha hecho, como está escrito en Colosenses 3:25. Por eso estemos pendientes hoy de este estudio, el poder del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo no quita la vida, no que el Espíritu Santo viene a vivificar. Miren, el Espíritu Santo es Dios, Y Dios, cuando tú conoces a Dios, sabes que Dios se aira. Porque si no nos dijera la Escritura en Romanos 1:19, 1:18, dice, y la ira de Dios, no dice, y la alegría de Dios, dice, y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres corruptos que con injusticia detienen la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que el poder del Espíritu Santo, mira, es el poder de Dios. Y el poder de Dios es la palabra, según Romanos 1:16. Y cuando nosotros no obedecemos a papá, eso nos trae consecuencias. Sí, papá nos da pao, sin palo y sin piedra. Nos mete duro y hace que suframos y que tengamos tribulación, angustia, hambre, desesperación. Vivir en este cuerpo, cosas muy tremenditas. Entonces, es necesario que todos nosotros que compadecemos
ante el tribunal de Cristo, porque nosotros lo que estamos es compadeciendo ante el tribunal de Cristo, ante el justo juez. ¿Ven? Nosotros comprendamos quién es Dios, qué quiere Dios de mí, para qué me envió esta tierra, de dónde vengo, lo que vengo a hacer, a dónde voy. Todo, absolutamente todo, están en el plan de Dios. No hay uno solo que no esté en el plan de Dios. Recordemos a Judas, Zacarías, en el capítulo por allá, el 3, el 4, el 5, venía ya hablando de lo que iba a acontecer con el Señor, cómo se iba a presentar, cómo lo iban a juzgar, quién lo iba a vender por 30 monedas de plata. O sea, imagínate tú que si ya el profeta estaba diciendo, no estaba entonces Judas ya en el plan de Dios, venir a la tierra y hacer el trabajo de aquel que vendía al cuerpo del Señor. Entonces, mira, no nos equivoquemos con Dios. Dios hoy está pesando, mira, muy tremendo, pesando los espíritus y probando los corazones. Sí, así está haciendo Dios hoy, probando los corazones y pesando los espíritus. Entonces, tú y yo tenemos que entender que llegó el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de reconciliarnos con Dios. Por eso, cuando lees en segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 5, desde el versículo 16, mira, hasta por ahí el 21, mira, te dice que este es el evangelio de la reconciliación. Sí, que así como Dios estaba en Cristo, reconciliándole consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque el pecado no te permite entrar en el reino de los cielos. Entonces, para que puedas tú entrar, Cristo te dice, he perdonado tus pecados son perdonados. Bueno, pero ahora que estás en el reino de los cielos, vas a ir para atrás. Mira, te vas a seguir con ese comportamiento de transgresión, con ese comportamiento erróneo, con esa desobediencia. No, esto no es una guachafa. Mira a tu alrededor. Esto no es una burla. No se puede burlar. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios primeramente se presentó como el Padre. Luego se presentó como el Hijo, rogando y suplicando, entregándose Él mismo por nosotros. Pero ahora se presenta por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice con respecto al Espíritu Santo. Mosca ahí, no te muevas. Oye bien lo que dice con respecto al Espíritu Santo. Estaba el Señor y entonces llegaron los fariseos como siempre a tentarle. En el libro histórico de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Esto lo está diciendo Cristo de Nazaret. Mira, muy importante, presta el oído, porque nosotros pensamos, no importa, vamos a hacer la maldad, que mañana Papá Dios nos perdona. Y al otro día decimos, no, continuemos, tenemos un día más. Y mañana Papá Dios nos perdona. Y volvemos a decir al otro día, volvimos a vivir. Vamos a hacer otro día mal y mañana Papá Dios nos perdona. Pero resulta que por algo escribió Salomón en Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 4, que dice, es mejor perro vivo que león muerto, porque un león con toda su melena, después que está muerto ya no tiene oportunidad, ya su riqueza eran las que tenía. Pero resulta que un perro, aunque esté en la calle, aunque esté tirado y está vivo, tiene la oportunidad de arrepentirse. Y ese que se puede arrepentir tiene la oportunidad de devolverse al Señor, entender que Dios no lo ve según la carne, sino según el Espíritu. Y dice,
yo he perdonado tus pecados, pero tu propia culpa te ha condenado. O sea, que como Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Mientras estés cometiendo injusticia, hay un círculo vicioso que tú estás creando. Entonces, ese círculo vicioso te mantiene allí, te mantiene allí. Bueno, hoy, vale más perro vivo que león muerto. Mira, hoy Dios está deteniendo esa rueda. Hoy Dios nos dice, devuélvete a mí. Yo te perdono tus pecados. Yo no estoy en contra de ti. Yo lo único que deseo es que dejes de hacer el mal, que dejes de desobedecerme, que vuelvas a mí y estés en el carril correcto. Porque el carril correcto no son nuestros deseos carnales, ni la fornicación, ni el adulterio, ni la inmundicia, ni la idolatría, ni la lascivia, ni la hechicería, ni los celos, ni los pleitos, ni la contienda, ni la disensión, ni la herejía, ni la idolatría, ni la orgía. Nada que se compare a estas cosas puede ayudarnos a entrar en el reino de los cielos. Mas la piedad, que comprende de el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la tolerancia, todas estas cosas te ayudan a permanecer junto con Dios. Entonces, Dios lo que nos está diciendo, mira, el problema está en tu actitud. El problema está en la condición que tienes de pensar y de ver las cosas. Hoy podemos cambiar eso. Hoy nos da el Señor la oportunidad de devolvernos a Él y comenzar por el camino nuevo y vivo, a transitar por ese camino nuevo y vivo que nos abrió Cristo a través del velo, o sea, de su carne, de su muerte, pero que ahora se encuentra con nosotros en su resurrección. ¿Y cómo es esto? Bueno, queridos hermanos, que ahora Cristo se apareció, como está escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 11, que dice claramente que ahora con la aparición, se apareció Cristo, mira qué hermoso, y ahora con la aparición de nuestro Salvador, Cristo bendito, el cual quita la muerte y saca a luz, al conocimiento, la vida y la inmortalidad que llega a través del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Entonces, muy importante el llamado que hoy te hace mi papá. Recordemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque aunque muchos son llamados, mira, les entra por aquí, les sale por aquí, no prestan atención, no les importa. Ay, no, sí, mañana pedimos perdón y somos perdonados. Mira, de pronto no hay un mañana. Y ahí es donde tenemos que ponernos las pilas. Porque si no hay un mañana y no te retractaste de todo aquello que hiciste, bueno, simplemente lo que te toca es venir a pagar todo conforme a lo que hiciste. Hermano, ¿cómo se paga? Bueno, imagínate tú. Había un hombre que desde el vientre de su madre era paralítico. Solamente movía los ojitos, ¿sí? Y estuvo en ese cuerpo y ya pasaba de más de 30 años. Y cuando le preguntaron al Señor, ¿eres así desde el vientre de su madre? ¿Es culpa de él, o sea, por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Y él le dijo, no, ni el pecado de él ni de sus padres. De él, porque si es paralítico desde el vientre de su madre, ¿qué pecado podía tener? Así que no se podía mover. Y él no tiene que pagar por el pecado de sus padres pagarán por sus propios pecados. Así que como Cristo todavía estaba vivo, todavía estaban bajo la ley y todavía había pecado. Por eso le dice
que si era el pecadero, el pecado de sus padres. Y Cristo le dijo, no, esta es la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es que él tiene que pagar conforme a sus hechos. Fue desobediente. A lo mejor tuvo buenas piernas, buenas manos, corría bien, era astuto con las manos, pero resulta que terminó haciendo daño a las personas que le rodeaban. ¿Qué pasó entonces? Simplemente Dios le puso a pagar conforme a sus obras. La cuenta que se le sacó. Y él tiene que pagar conforme a sus hechos. Ahora pensamos que no, que el Espíritu Santo, oigan bien lo que dice nuestro Señor Cristo bendito en el libro histórico de Mateo 12:30 en adelante. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, todo pecado y blasfemia, o pecado de Israel, blasfemia lo que cometen los gentiles, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a ninguno de los dos, ni a Israel ni a los gentiles. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. O sea, cualquiera que hable mal de Cristo de Nazaret, se le perdona. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Ojo aquí, ojo. Ni en esta vida, ni en la venidera. O sea, el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdona ni en esta vida ni en la venidera. Ahora bien, el Espíritu Santo es de Dios, sí. Y el Espíritu Santo es Dios, sí. ¿Y cómo es esto? Bueno, que Dios se manifestó primeramente por su existencia, el Padre. Luego se manifestó por su presencia el Hijo y hoy se manifiesta en vosotros por el Espíritu Santo. ¿Ve? Esa actitud santa que está en cada uno de nosotros. Ahora bien, dice el Señor, o hace el árbol bueno su fruto bueno, o hace el árbol malo su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. El árbol se conoce por su fruto los conoceréis. Bienvenidos todos los benditos y benditas de Dios que están activos en esta hora. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Por ahí he visto la bendecida Carmen, la bendecida Zenaida, el bendecido Darwin, la bendecida Yoxiber, la bendecida Génesis, la bendecida Milka, el ministro Eloy. He visto a algunos por allí, a otros no lo he visto, pero recibo que todos están activos en este hilo espiritual. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando tú buscas en el internet, si el Espíritu Santo hace algún daño al ser humano, la gente no cree. Pastores, curas, sacerdotes, porque le tiene que decir literalmente que el Espíritu Santo fue el que ocasionó aquello. Pero yo le voy a explicar esto que es maravilloso acá. Entonces el Señor le sigue diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla toda la boca. El Señor está hablando con los fariseos y los saduceos de la época. Él está diciendo, si ustedes no van a estar conmigo, contra mí están. Si ustedes no van a obedecer la palabra que yo les digo, en vez de recoger, están desparramando. Ustedes tienen que entender que pueden hablar en contra de mí, el Hijo de Dios,
Pero el que hable mal contra el Espíritu Santo que está en mí, a ese no se le perdonará ni en esta vida ni en la venidera. Es lo que le estaba explicando. Sabiendo que iba a morir, pero que del fondo de su corazón el Espíritu Santo resucitaría de entre los muertos para estar hoy con nosotros. Así que, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Este capítulo es bastante polémico, porque muchos llamados pastores o curas o sacerdotes o teólogos piensan que esto no lo causó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no causa esas cosas. Pero entonces me están queriendo decir que Pedro tomó un arma y Pedro le clavó el arma a Ananías y a Séfora. Eso es lo que me están queriendo decir. O hubo un poder que estaba en Pedro y que salió de Pedro airado para quitarle y desvivir a Safira y a Ananías. Vamos a leerlo y entonces nosotros vamos a sacar la verdadera conclusión. Oído, amada. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sacó del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué se llenó de los deseos de la carne tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo? Oído, Pedro está diciendo que Ananías le mintió, literal, le mintió al Espíritu Santo. No le estaban hablando de él, sino del Espíritu Santo. Tomarás del precio de la heredad, reteniéndola y vendida, no estaba en tu poder. O sea, si tú tienes la heredad, porque es tuya, porque te pertenece, y la tienes en tu poder, ¿verdad? Déjala así. No se la ofrezcas al Espíritu Santo o a la iglesia, que es donde está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahorita es la iglesia. En la iglesia está el Espíritu Santo. Se manifiesta el Espíritu Santo y su poder en la iglesia. Por eso está escrito la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque en ellos se manifiesta el poder del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Ahora bien, mira esto. Le dice Pedro: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, que es el Espíritu Santo. Y al oír esto, Ananías, estas palabras de Pedro, cayó y expiró. O sea, Ananías oyó que había mentido al Espíritu Santo. Oyó de boca de Pedro, porque hubo un juicio ahí. Y le está diciendo lo que aconteció. Ananías, tú llegaste y tenías tu heredad y ya era tuya. Pero cuando dijiste que eso era para la iglesia, o sea, para el Espíritu Santo que está en la iglesia, y tomaste de ella, tú le mentiste. Y por lo tanto, Ananías cayó, fue desvivido por la palabra de poder del Espíritu Santo de Dios. Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, oído aquí, amada, pila, mosca aquí, para que entendamos quién es Dios y quién es el Espíritu Santo y que no hay que estar jugando con estas cosas. Estas cosas son serias. Entonces dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, le dijo, vendiste, y le dio el precio de lo que vendió. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué llegaste a estar de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? Fíjate que aquí ya ahora le está nombrando el Espíritu del Señor. O sea, el mismo Espíritu de Dios que estaba en Cristo, que ahora es el Espíritu Santo. Entonces, aquí te lo nombra las 3 fases. Entonces dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante, solo por el oír, ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, quedó desvivida. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Oído aquí, amada. ¿Quién desvivió a Safira y a Ananías? Fue Pedro. Ustedes quieren ocultar la verdad. Por eso, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra hombres corruptos de entendimiento que detienen con injusticia la verdad. La gente tiene que saber que el llegar a los pies de Cristo no es una guachafa. Todos nuestros hermanos tienen que saber que esto es algo serio, que esto no es un juego. No es un juego. O sea, que los que llegan a los pies de Cristo llegan al tribunal de Dios. Y al principio tienen que empezar a pagar. Por eso dice en el libro histórico de Hechos 14:22, ¿verdad? Dice Pablo, los exhorto a que permanezcan en la fe, porque a través de muchas tribulaciones entrarán en el reino de los cielos. O sea, no a través de algunas tribulaciones, a través de muchas tribulaciones. Por eso, cuando llegamos a los pies de Cristo y empezamos a pagar conforme hemos hecho en la vida, entonces comprendemos que verdaderamente tenemos que ser purificados. ¿Ve? Pero para eso, los que ya tienen tiempo en la gracia del Señor y ya han pagado bastante, entonces por el Espíritu de Dios que está en ellos terminan consolando a los hermanos, como está escrito en los Corintios. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica cuando tú comprendes al Espíritu Santo, cuando tú comprendes al Señor Cristo bendito y cuando tú comprendes a Dios. Esto es comprender a uno solo, el Eterno. Y cuando comprendemos al Eterno, entonces sabemos que esto no es un juego, que debemos de cumplir como Cristo los 10 mandamientos de Dios y que debemos de ser perfectos como hijos de Dios amados, como dice Efesios 5:1, de ser perfectos como hijos de Dios amado, como está escrito que la sedaca es la que te perfecciona, es la que nos ayuda a dejar de ser idólatras, que es avaricia, y nos apoya unos con otros para apoyar a los que van entrando, porque los que van a entrar es a través de muchas tribulaciones. Y para eso estamos nosotros los que ya tenemos más tiempo en la gracia del Señor. Para, así como nosotros fuimos consolados, de la misma manera consolar a nuestros hermanos que van llegando, nuestros hermanos menores. Pues el mayor servirá al menor. Así que mosca aquí.
para que tú conozcas bien al Espíritu Santo. Estoy hablando del Espíritu Santo. Así que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Recibo en el amor de Dios que hoy hay gran temor entre todos los hermanos. Es un temor hermoso, es un temor de respeto a Dios para devolvernos al Señor. Recordemos lo que está escrito por el amado apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, que dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, como está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, y Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. Miren, Dios es fuego consumidor y nos está probando con la palabra, y está, como dice Malaquías, en el Malaquías capítulo 3, versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pies cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavandero. Así es Él. O sea, viene a blanquearte. Y para que tú seas blanquito, como el Espíritu Santo, es a través de muchas tribulaciones. ¿Ven? Entonces, mientras menos mal haces, menos mal tienes que pagar. Ahora bien, mira lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. O sea, Dios, y esto se lo vengo yo diciendo, mira, por el Espíritu Santo de Dios desde el 2015. Se los vengo diciendo, desde el 2015. Dios está, yo sé que muchos lo recuerdan, Dios está pesando los corazones, probando los corazones y pesando los espíritus. Dios está probando los corazones y pesando los espíritus. Entonces Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo los oiré, dice el Señor, y diré: pueblo mío, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Por eso clamamos: Abba Padre. Queridos hermanos, muchos hermanos están tomando segunda carta a los Corintios, donde dice el amado apóstol Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. El espíritu no hace maldad porque el espíritu vivifica. Mira, estás cayendo en el error. Vivificar es que te purifica, que te va a empezar, porque ahorita quien te está enseñando es el Espíritu Santo. Ya este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios, y creo que todos ahí estamos de acuerdo. Dios se presentó primeramente como el Padre, luego se presentó como el Hijo y ahora se presenta por el Espíritu Santo. Son las tres manifestaciones de Dios de las que habla las Sagradas Escrituras. Así que es muy importante que tú y yo sepamos hoy que esto no es un juego, que esto es algo serio. Mira lo que dice el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, con respecto a la venida de nuestro Señor. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1, 7 al 9. Y dar descanso a nosotros con vosotros, que sois atribulados, cuando se manifieste el Señor desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Ven? Por la palabra de Dios es la llama de fuego. Para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Cristo bendito. ¿A darles qué? ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para dar retribución. Para dar retribución. ¿A quién? Al desobediente. Y nosotros todos no hemos sido desobedientes. No hay uno según la carne hasta el día de hoy. No hay uno según la carne que sea justo. Por eso tenemos que andar en el Espíritu para que nuestro cuerpo sea justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, como está escrito en Romanos 5:1. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que tú y yo comprendamos que la palabra de Dios no es una guachapa, que no es algo que se puede agarrar. Ay, no, sí, yo creo en Dios, me presigno en Dios y chao, pues. No importa, yo hago lo que tengo que hacer y el domingo voy para que el padrecito, el curita, el sacerdote, y me confieso con él y ya se perdonaron mis pecados. No es así. Así tus pecados hayan sido perdonados, tú tienes que pagar conforme a tus hechos, porque lo que se te está perdonando es la vida. Como a David, el rey David, se le perdonó la vida a él, pero pagó conforme a sus hechos. Él quitó una vida y Dios le quitó una vida. Él hizo llorar a una madre, a una esposa, y Dios lo hizo llorar a él, que es padre y que es esposo. O sea, entendamos que por ninguna parte nos conviene hacer el mal, porque el problema es que no lo va a pagar otro. Cada uno va a pagar su propio mal. Entonces, vamos a seguir en lo mismo. Así que moca aquí, 2 Tesalonicenses 1:7 al 9. Y dar descanso con nosotros a vosotros, que sois atribulados, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, el evangelio de nuestro Señor Cristo bendito, los cuales sufrirán, oído aquí, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El poder de Dios es la palabra, y la palabra es la que los puede hacer entrar en el camino del Señor. Sin eso nunca van a entrar, jamás entrarán. Por eso, miren, muchos, como está escrito en el libro histórico de Mateo capítulo 7, 21 al 23. El que no haga la voluntad de mi Padre no entrará en el reino de los cielos. Se llamen pastor, cura, sacerdote, como quieran llamarse. Hagan milagros, echen demonios, prediquen en el nombre del Señor, y el Señor les dirá: no los conozco, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tú conozcas al apóstol de la gracia, el amado apóstol Pablo, que trae la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para presentarlos como una iglesia pura delante del Señor nuestro Dios. Ese es el trabajo de la escritura del amado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Y llevar esta palabra a los reyes y aún a los hijos de Israel. Mira, esto es tremendo lo que Papá Dios nos está diciendo el día de hoy. El poder del Espíritu Santo. Hay que activar el séptimo espíritu, como lo dice Isaías capítulo 11, 1 y 2. Mira, en Isaías, en el capítulo 11, habla de los 7 espíritus de Dios. Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Dios. Muy importante, activar el espíritu de temor de Dios, porque la gente, por estar pensando, muchos mis hermanos, muchos hermanitos míos, que están pensando: no, mañana yo pido perdón y ya se olvidó todo. No,
Mañana tú estás un día más haciendo cosas y diciendo cosas que no convienen, y por ellas tendrás que pagar conforme a tus hechos. Hermanito, usted también, claro. ¿Y cómo he pagado? Ni se imaginan cuántas he pagado. Y todavía no sé cuántas más tendré que pagar. Oro al Señor mi Dios todos los días de mi vida, no solamente por mí, sino por todos ustedes, que reciban la bienaventuranza de David, que dice: bienaventurado el hombre que Dios no le ve conforme a sus hechos. Para que así como nos perdona la vida, también nos perdone también todas las cosas que hemos hecho en esta vida por ignorancia o incredibilidad, pero a la final la hemos hecho y por lo tanto tenemos que pagar por todas ellas. No hay uno solo que se escape de la mano de Dios. Recordemos lo que está escrito en Deuteronomio 32:39. Yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy el que doy la enfermedad, el que causo la herida, y yo soy el que la sano. Yo soy el que doy la vida, y yo soy el que la quito, y no hay quien pueda librarte de mi mano. Es Dios el que hace todas las cosas posibles. La gente no conoce a Dios, no tiene temor de Dios. Piensan es que no, Dios es bueno. Dios, más que bueno, es justo. Y cuando un juez es justo, cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo va a hacer por su justicia. Porque no se puede salir de la justicia. Tiene una raya invisible. ¿Ve? Que hasta ahí es la justicia. Si pasa de ahí, si pasa por querer ser más justo, termina siendo injusto. Justo para aquel que le convino la justicia, pero injusto para aquel que por esa supuesta justicia terminó creyendo en que el juez es injusto. Por eso Papá Dios no cae en eso. Papá Dios tiene una línea. Hubieron unos hombres que empezaron a hacer, cuando Dios los sacó de Egipto, hicieron un becerro de oro. Y cuando llegó Moisés, mira el poder de Dios, tiró las tablas y se abrió la tierra. Y muchos que estaban ahí deshonrando al Dios que tenía el poder y que los había librado de la esclavitud de Egipto, y cayeron en ese derrumbe. Y les quitó a todos, los desvivió. Y eran muchos. ¿Por qué entonces nosotros no podemos entender que verdaderamente quien nos dio la vida es Dios y quien nos la puede quitar es Él? ¿Y por qué más bien no ser agradecidos con nuestro Creador? Si Él fue el que nos creó y nos dio la vida, ¿por qué cada día no le obedecemos mucho más? Es tan difícil obedecer los 10 mandamientos. No nos está diciendo que nos portemos bien. Nos está diciendo que si prestamos atención a estos 10 mandamientos, terminaremos portándonos como Él quiere que nos portemos. Pues el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es no arrodillarte delante de otro Dios, ni ninguna estatua creada por manos de hombre, para arrodillarte delante de ellos, como los santicos que están en el cielo, o los que se creen santos en la tierra, o los que están debajo de las aguas. También dice que no debemos de tomar el nombre del eterno Dios en vano. No podemos ponerle otro nombre a Dios que no sea el ser, porque eres el ser que da la vida. Eres el gran, para nosotros los gentiles, el gran yo soy, el ser. El cuarto mandamiento, debemos de honrarle el séptimo día. 6 días trabajamos y el sexto se lo dedicamos al Señor nuestro Dios, para que por el Espíritu Santo que está en nosotros, activar la luz de Cristo que ahora está en nuestros corazones. Y eso hace que cada día clamemos más: Abba Padre, y que Dios nos oiga, como lo acaba de decir el profeta Zacarías. Queridos hermanos, por favor, honremos a nuestros padres y nuestras madres, que es el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
El sexto mandamiento es no cometerás homicidio. Y el séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no levantar falso testimonio. Y el décimo, no codiciar la casa de tu prójimo, ni sus bienes, ni su esposa o esposo, ni sus familiares, ni sus hijos, ni todo lo que le pertenezca, ni sus animales, ni su casa, ni sus vehículos. No codiciar, sino esperar siempre en el Señor nuestro Dios. Por eso hoy clamamos Abba Padre y damos gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que este estudio llega a vuestros corazones, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llega a vuestros corazones y será guardado en él como María guardaba todo lo que el Señor le decía. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Recibo en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios que están sanos de toda enfermedad por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Por tu fe será hecho. Levántate y anda. Ten fe. No que mañana, no, hoy el Señor está haciendo ya la obra, porque después que sale la palabra por mi boca, no volverá atrás vacía, sino que será prosperada para los que Dios lo envió. Y usted que de pronto está pensando, ¿y por qué Él no se salva a sí mismo? Lo mismo le decían a Cristo, pero a muchos le dio salud y prosperidad, aunque Él fuera latigado. Así que recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que hoy Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que es mucha la prosperidad que Dios te da para que ya no te lamentes de tus deudas, de tus necesidades, de tantas cosas que te hacen falta. Recuerda que todo tiene que ser con honra y gloria para Dios. Cuando Dios te dé esas grandes bendiciones, recuerda administrar bien. Lo primero que tienes que hacer es pensar, debo multiplicarlo. No, pero que es muchísimo. No, nada es mucho. Tienes que multiplicarlo. Cuando te llegue esa bendición, multiplícalo, porque a Dios le agradó más a aquel que le dio 10 talentos y con esos 10 hizo 20. Y al que le dio uno fue y lo escondió y lo guardó. No, poderoso es Dios para ayudarte a multiplicarlo. Así que no temas, el Señor tu Dios te va a apoyar en todo y te sacará de esa débil forma de pensar y te va a apoyar para que te fortalezcas en tus negocios, para que te vaya bien también aquí en la tierra, porque has sido buen hijo y buena hija a tus padres. Recibo en el amor de Dios que los presento a todos ustedes que me están oyendo en este momento, benditos y benditas de Dios. Gracias por entrar a este live. Y recibo que mañana 7 de la noche, ya saben, yo digo 7 de la noche, de pronto estoy un poquito antes, un poquito después, depende cómo esté la señal y cómo esté el asunto de mi trabajo también. Y estaré aquí con ustedes hasta que esto ya tenga un poquito más de libertad en el aspecto económico, una libertad financiera, y entonces ya pueda dedicarle todo este tiempo a estos likes que me parecen estupendos, me parecen maravillosos, una forma extraordinaria de poder presentar delante de Cristo a toda esta hermosa, amada, hermosa iglesia, limpia, sin pecado, sin contaminación, inmaculada, sin mancha. Mira qué hermoso poder decirles que están perfectos, bendecidos y brillando aún más que el sol. Así los presento delante de mi Señor, Cristo bendito y para la gloria de Dios. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes, mira, hoy se despierta de una forma extraordinaria para llevar luz a las naciones, para ayudar, consolar a todos los que están a tu alrededor
a todos los que están en tu casa, porque la iglesia que está en tu casa hoy es bendecida con toda bendición, como está escrito en Gálatas 3:9. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Hay una canción muy bonita en la amada Madre Iglesia. Para cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy yo clamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. ¿Y cómo está esa hermosa, amada iglesia del Señor? Amén. Amén, Abba Padre. Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que te protegen la vida. Bueno, yo creo que hoy sí nos va a deleitar la bendecida Carmen con una de esas hermosas canciones. Ahí le envié a la bendecida Rosa a ver si se mete también. Hola. Hola. No, bendecido, estoy muy ronca. Ay, muy ronca. Ajá. Entonces me da tos de vez en cuando. Que lo haga Larita. Coro, entonces. Yo tengo un abogado que me defiende, porque está en caso que me defiende. Me interesa saber su nombre. Cristo se llama. Me interesa Cristo se llama. Es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne, le destruyó. Solo dice Pablo, leo tocar 14. Si no quieres saber, tú también. Si no quieres saber, tú también. Pam, pam. Pam, pam. Cuando brillas más que el sol. Ajá. ¿Cómo está el todo la amada del Señor ahí? Brillando más que el sol. Amén, lo recibo. Abba Padre. Amén, Abba Padre.
¿Y tú cómo estás tú? Y brillando más que el sol. Y yendo más que el sol. Berta, lechón, o sea que tenéis la mente de Cristo activada, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro y en todo lo honesto. Amén. Lo recibo. Va, Padre. ¿Ya está? Hasta la prédica. Bueno, estamos aquí activos. Hoy hablamos del Espíritu Santo. Muchos piensan que el Espíritu Santo no da pao. Oh, sí. Con el Espíritu Santo no se puede jugar. Sí, la diferencia es que cuando uno se quiere portar bien, nos llegan alrededor personas que se portan tremenditas, entonces uno no haya que hacerse. O sea, uno tolera unos cuantos días y ¿qué hago? Y pidiéndole a Dios a uno ¿qué hago? Porque para mantener el espíritu activo y resulta que a veces hay que tomar decisiones que le cuestan a uno tomar. Que Dios guíe tus pasos y apruebe tu camino. Amén. Recibo. Sí, de hecho, estaba pensando en estos días, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un matrimonio, resulta que la mujer es celosa, muy celosa, y el esposo se queja de que ella sea celosa. Pero entonces, ¿por qué el esposo no pone de su parte para que la mujer ya no lo cele? Porque el problema de los celos es que si no hay el motivo, entonces no se activa el celo. O sea, que si esta persona, este hombre, se lee, por decir algo, primera carta a los Corintios, capítulo 7, del 1 al 10, y él obedece la palabra de Dios, y se lee Efesios, capítulo 5, del 21 al 33, y él obedece la palabra de Dios, entonces esos celos van a ser destruidos. Ella nunca va a sentir celos. ¿Por qué? Porque no hay un motivo. Estoy entendiendo por lo que tú me quieres decir. Por ejemplo, quiere decir que si en tu caso estas personas llegaran a oír la palabra de Dios y la obedecieran, ¿verdad? Entonces no actuarían de la forma que de pronto a ti te desagrada o que te activa tu carne. Sí, ¿Estará bien? Por más que uno mira que esto es así, que se le hable bonito y se le hable bonito y se le hable bonito, y entonces pasan 2 y 3 semanas y no, por Dios, ya no. Bueno, Pablo dice que no nos unamos en yugo desigual, y de pronto eso es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? A veces nosotros queremos creer en algo y que Dios nos ayuda en ese algo a por lo menos tener un corazón dispuesto a que Dios pues guíe nuestros caminos y cambiar nuestras fallas. Pero entonces terminamos cayendo en el error por acá, por las personas que están a nuestro alrededor. Pero recuerda lo que dice el Señor: le sería mejor a esa persona colocarse una piedra de río y lanzarse al fondo del mar. O sea, no lanzarse a la orilla del lago o a la orilla del río. No. Una piedra de río de esas grandes, de molino, perdón. Una piedra de molino, que son grandes, y lanzarse al fondo del mar. Y hacerle daño o atrasar a uno de los compañeros. El estudio que hoy
del cual estuve hablando del Espíritu Santo, bueno, si las personas empiezan a comprender, si no lo vieron completo, este estudio lo voy a estar subiendo ahora mismo, cuando termine el live, en You-Tú. Entonces, cuando ustedes lo vayan a buscar, ¿verdad? Suscríbanse, denle manito arriba, ¿verdad? Y lo van a oír y préstenle mucha atención. Dios quiera que todos sus familiares y amigos puedan también oírlo, porque la gente verdaderamente no conoce a Dios. Han oído hablar de Dios, pero han escuchado, perdón, hablar de Dios. Yo he oído, por decir algo, hablar de Dios y de todo su sistema, pero hoy Dios me reveló solamente que existen 2 evangelios. Y para muchos hay 4 evangelios, hay un pocotón de evangelios. No, y para nosotros está el evangelio de la circuncisión y el de la incircuncisión. Entonces, muchos no conocen a Dios ni verdaderamente la palabra de Dios, aún predicando el nombre del Señor. Y echando demonios y sacando, levantando muertos y todo lo demás. Pero la verdad es que no conocen a Dios. Entonces, a Dios hay que temerle. A Dios hay que temerle. Entonces, Yo conocí una joven que miró mal al padre y saliendo hacia la puerta se rebaló, mira, y cayó de rollete y dio unas vueltas y se raspó todo solamente por mirar mal al padre. Imagínate tú. Entonces, a Dios hay que temerle. Porque la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, prosperidad y larga vida. Y el que es todo lo contrario, pues va a tener una vida corta y escasa. Entonces, más bien vamos a seguir orando por todas esas personas que te activan la carne, para que Dios les dé la sabiduría para que no lo sigan haciendo. Bueno, yo trato por lo menos el día de hoy, pues traté de salir de una persona, pues para que no me la active, porque la verdad que por más que le di tanto amor en palabras, en bonito y tal, dije no puedo. No, ya, o sea, no pude. Hay que activar la templanza y la tolerancia. Sí, bueno, pero para eso las hojitas esas de las cuales yo le hablaba de Gálatas capítulo 5, 16 al 25, y colocarlas en la pared. Hoy voy a trabajar con la templanza, hoy voy a trabajar con la tolerancia, hoy voy a trabajar con el amor, hoy voy a trabajar con el perdón, hoy voy a trabajar con la piedad, hoy voy a estar lleno de la gracia. Y entonces así pues condenar y destruir los deseos de la carne, como son la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, la orgía, las enemistades, y pare usted de contar. Porque es lo que nos aparta de Dios. sí. Mira que tenemos que practicar con la mayoría de las personas en ponernos así en como en eso, en cartulina y por todos lados. Buena idea esa, voy a tener que hacerlo también. Para que todo el que llegue. Hay un poema que me regaló un amigo que dice: por favor, aquí no fumes ni digas palabras obscenas, solo deja tu perfume, pero con fragancia buena. Y entonces lo colocas así en un cuadro bien bonito y lo pones ahí en el frente para que todos lo vean. Sí. Voy a hacer unos poemas así sobre la carne y el espíritu, para que vamos controlando todos esos deseos terrenales. Y seguramente por ahí hay un buen amigo como los conocemos que tienen sus impresoras, sus cosas, y que nos las hagan para dársela a la iglesia. Para dársela a la iglesia y que la iglesia las coloque.
Ajá, entonces no hay nadie que pueda cantarnos una canción bien bonita. Roselena. Rosita, cantanos una de esa canción hermosa que tú le sabes cantar a la amada Madre Iglesia y al Espíritu Santo de Dios que está en ella, para la gloria de Dios en Cristo nuestro. Diego, calladita. No puedo. No puedo. El ¿Y eso Evangelio de Dios ¿Cómo? es tremenda medicina, que cuando se da la hora, llega la cura divina. No una cura pasajera, como la da la religión. Esta cura es verdadera, nos llena de bendición. Aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. ¡Abba, Padre! Va, Padre, qué tremendo, qué bonito esa canción. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el amada del Señor? Porque papá Dios no quiera y no dé muchos regalos, me tengo que portar bien para dar muchos abrazos. Dios nos quiera, no dé muchos regalos, no portarme bien. Muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está en la amada del Señor? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está en mi corazón? ¿Dónde está en la amada del Señor? Va, Padre. Y recuerden, y sobre todo compartir este like hermoso que lo debe de ver todas las personas. Ese es el trabajo de la iglesia, que le llegue a todos los que están siguiendo a ustedes y que ustedes siguen, que les llegue este like, que entren aunque sea 10,000, 20,000, 50,000, unos 100 millones de personas, para que todos pues puedan oír la buena palabra de Dios. Ayer tuve al finalizar el live se cortó, pero era como que el problema es cuando hay poca gente, TikTok como que te avisa diciendo te voy a cortar el live porque hay poca gente. Entonces que tienen que hacer los que están ya activados, enviarle el like a las otras personas por el WhatsApp, por ahí mismo por TikTok, a todas las demás personas, para que todos, aunque sea, entren y así sea por su ¿cómo se llama? Insistencia. Amén. Y conozcan la palabra de verdad. Amén, yo recibo. Va, Padre. ¡Abba, Padre! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está dentro de mi corazón? Amén, lo recibo.
Abba El Padre. otro día estaba viendo a un bendecido de esos que se llaman pastor a sí mismo, y gritando y alzando las manos y gritando, Espíritu de Dios, ven a mí. Y entonces yo le envié Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, a ver si le llega. Abba. Él estaba pidiendo al Espíritu Santo. Bueno, yo se lo envié. En Gálatas 4:6 dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo que clama Abba Padre. El Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo que clama Abba Padre. Amén. Así que, bueno, yo se lo envié. Él lo estaba pidiendo y yo se lo envié. Porque Dios ya se lo dio. Abba Padre. Abba Padre. Bueno, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad para la gloria Amén, de lo Dios y recibo. de Cristo. Por el Espíritu Amén, lo Santo que recibo. está en mí, por tu fe será hecho. Recibo que Dios abre hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Porque Amén, lo recibo. darle a Dios de lo que Dios te da. Y recibo que los presento delante de Dios para Cristo, y recibo que los presento para Cristo delante de Dios como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin ningún tipo de mal, Abba pura Padre. e inmaculada. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una luz que alumbra todas las naciones. Por eso clamo, Abba Padre. Abba Saludos, que Padre. tengan una feliz noche, un hermoso despertar. Y recibo Amén. en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Ángeles contigo. Amada Madre Iglesia, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recuerden Amén. Amén. Lo recibo de la misma manera. Bendecido. Amén. Lo recibo y para todos activar la también. campanita para no perderse ninguno de los likes ni ningún video. Recuerden compartir, comentar, dar corazoncito, ese corazoncito hermoso que será con ese dedito, para que esto llegue a más naciones, a todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. ángeles con todos Abba ustedes, Padre. amada. Amén.